Bien, comencemos a hablar acerca del tratamiento del síndrome nefrótico. Entonces, lo primero que debemos saber cómo manejar es el edema. Y el edema se maneja con diuréticos. Todos los pacientes con edema nefrótico van a requerir manejo con diuréticos y con restricción dietaria de sodio y de líquido. Comencemos con los diuréticos. La mayoría de los pacientes responden bien a los diuréticos de ASA, es decir, a la furosemida. Esa va a ser nuestra primera línea de manejo. Aunque generalmente hay una natriuresis menor que la que se observa en los sujetos normales en los que usamos furosemida tipo falla cardíaca o tipo cirrosis hepática. Las dosis requeridas suelen ser más altas debido a que la hipoalbuminemia reduce la efectividad del diurético al disminuir su llegada al sitio de acción en los túbulos renales. En ese orden de ideas, la dosis inicial va a ser de 20 a 80 miligramos cada 24 horas cuando la tomamos por la vía oral y si no hay respuesta, titulamos hasta 120 a 240 miligramos al día en dosis divididas. Si a pesar de aumentar las dosis a este punto persistimos con las manifestaciones edematosas, es decir, estamos frente a un caso grave, un caso refractario, se contempla entonces el uso de furosemida endovenosa de 20 a 40 miligramos cada 6 a 12 horas o inclusive la furosemida en infusión a 0.1 a 0.4 miligramos kilo hora. Si a pesar de esto no logramos la meta, entonces otros diuréticos pueden ser utilizados, por ejemplo las tiazidas, por ejemplo la acetazolamida, por ejemplo los ahorradores de potasio, pueden ser utilizados sinérgicamente cuando nos enfrentemos a un edema refractario. Pero entonces, ¿cuáles son esas metas de las que hablamos? ¿Cuál es ese momento en el que digo, no hubo respuesta? O bueno, sí hubo respuesta. Entonces, las metas que debemos conseguir es una pérdida de peso de 0.5 a 1 kilo por día, una diuresis con un balance negativo de 500 a 1000 mililitros por día, una mejoría clínica que sea evidente al examen físico con resolución del edema periférico y del edema central y sobre todo que en la monitorización la creatinina permanezca estable, el potasio permanezca por encima de 3.5 porque recordemos que la furosemida hace mucha hipocalemia y que el sodio esté por encima de 130. La hiponatremia no es lo más frecuente con la furosemida, pero las tiazidas sí pueden reducir el sodio. Entonces es prioritario que estemos pendientes de que los laboratorios no nos sugieran que estén ocurriendo efectos adversos. Bien, ahora respecto a la parte de la restricción dietaria de sodio y de líquido. En cuanto al sodio, el consumo recomendado es de menos de 2 gramos al día, es decir, una cucharada de sal al día. Y en cuanto al líquido, el consumo debe ser menos de 1.5 litros al día. Otras estrategias que están descritas son los diuréticos en combinación con albúmina endovenosa, esto buscando que el diurético tenga una mejor respuesta al haber más albúmina en sangre. La ultrafiltración y la hemodiálisis pueden ser alternativas para extraer el exceso de líquido. Entonces esta imagen nos permite ver los diferentes mecanismos de acción sobre los cuales los diuréticos pueden actuar y de los cuales nos podemos valer para poder tener un adecuado manejo del edema. Entonces, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, los inhibidores del SGLT2 bloquean la absorción de sodio y de glucosa y con ello el sodio se puede ir con el agua a través del filtrado. Los diuréticos de ASA en el ASA ascendente de Henle bloquean al transportador 2-clorosodio-potasio y estos electrolitos que no son reabsorbidos por efecto osmótico se llevan agua consigo. En el túbulo contorneado distal, las tiazidas inhiben al transportador sodio-cloro y el sodio que queda libre en el túbulo se lleva el agua consigo. Y en las células principales del túbulo colector, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide y los bloqueadores del canal ENaC pueden hacer que no se reabsorba el sodio en este punto y que continúe su camino por el túbulo con el agua consigo. Y de esta forma, a través de múltiples mecanismos de acción, podríamos llegar a disminuir el edema en los pacientes con síndrome nefrótico. Ahora, la hipertensión y la proteinuria. Entonces, existen varios medicamentos que pueden cumplir el efecto de tratar tanto la hipertensión como la proteinuria. Para ello utilizamos los IECAs, es decir, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, es decir, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que tienen como objetivo retardar la pérdida progresiva de la función renal. Deben ser utilizados en la dosis máxima tolerada, por lo general el IECA que utilizamos es el enalapril y las dosis máximas suelen llegar a 20 miligramos cada 12 horas. Y en cuanto a los ARA2, el que más solemos utilizar es el losartán, que su dosis
máxima pues utilizada es 50 miligramos cada 12 horas. El uso de estos medicamentos va a disminuir la albuminuria y eso inclusive podría ayudar a la propia respuesta diurética en el manejo del edema. Ahora, no todos los pacientes van a requerir el antiproteinúrico. Por ejemplo, ante una enfermedad de cambios mínimos, realmente la remisión no la hace el antiproteinúrico, sino el manejo con los esteroides, pero la gran mayoría de los pacientes sí la va a requerir. Entonces, reducir la proteinuria controla la enfermedad primaria, reduce la hipertensión glomerular y reduce el daño a los podocitos. La idea es que reduzcamos por lo menos la proteinuria a niveles inferiores de 0.5 gramos al día, ¿listo? De la proteinuria. Los IECAS y los ARA2 son muy buenos porque pueden reducir esta proteinuria hasta en un 40 o un 50% dependiendo de la dosis, siempre y cuando se cumpla la restricción de sal en la dieta. Ahora, es frecuente ver que hay un aumento del 10 al 20% de la creatinina sérica cuando se inician estos medicamentos y esto refleja su efecto sobre la hemodinámica renal, no que haya realmente un daño o una enfermedad renal intrínseca. Pero si nosotros llegamos a enfrentar empeoramientos más altos de la creatinina, hipercalemia refractaria, en esos puntos probablemente debamos suspender los IECAS o los ARA2. Nunca combinar IECAS y ARA2 porque si bien podrían tener un efecto antiproteinúrico más potente, se asocian mucho a hipercalemia y lesión renal aguda cuando están juntos. Y si el problema es una hipercalemia, nos podemos valer entonces de los excretores de potasio y los quelantes de potasio que nos van a ayudar a evitar la hipercalemia con el fin de optimizar los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, es decir, los IECAS y los ARA2. Entonces para eso podemos utilizar los diuréticos de ASA como la furosemida, que ya la estamos utilizando en el manejo del edema, las tiacidas, las resinas de intercambio, el bicarbonato de sodio, que todos estos en conjunto nos ayudan a deshacernos del potasio y a permitir optimizar las dosis de IECAS y ARA2. La meta entonces de tensión arterial sistólica que vamos a querer es de 120 o de 130 milímetros de mercurio y la de proteinuria por debajo de 1 gramo decilitro. Ahora, si los pacientes no toleran esos antihipertensivos, podríamos optar, por ejemplo, por los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, algo que no vemos tan convencionalmente en el manejo de la hipertensión, pero que particularmente el verapamilo, el diltiazem, los beta bloqueadores y los bloqueadores alfa 1 podrían reducir la proteinuria también, solo que en menor grado que lo hacen los IECAS y los ARA2. Mientras que los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos como amlodipino, nifedipino pueden llegar inclusive a aumentar la proteinuria. Entonces esto hace que a veces pues no sean la estrategia de primera opción a contemplar para el manejo de la hipertensión y la proteinuria en el síndrome nefrótico. Ahora, como manejo no farmacológico, debe restringirse el sodio a menos de 2 gramos al día, debe normalizarse el peso, una actividad física regular y el cese del tabaquismo. Ahora, el manejo de la hiperlipidemia. Entonces, en cuanto al manejo de la dislipidemia, se siguen realmente las pautas que se aplican a la población general. Y es necesario aclarar que no hay una demostración de reducción de eventos cardiovasculares o de mejora en la calidad de vida en pacientes que solo tienen dislipidemia en el contexto de una enfermedad glomerular. Pero si uno tiene factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, obesidad, hipertensión, en esos pacientes de pronto sí vale la pena el manejo de la dislipidemia porque en estos pacientes puede conducir a la aceleración de la aterogénesis. Entonces, ¿cómo la podemos manejar? El manejo no farmacológico realmente tiene efectos mínimos sobre la hiperlipidemia, pero la dieta DASHO-mediterránea, el aumento de la actividad física, la reducción del peso y el cese del tabaquismo podrían ayudarnos y el manejo farmacológico se hace con estatinas. Las estatinas son el manejo de primera línea. Son efectivas para corregir el perfil lipídico anormal, pero realmente no se ha establecido si verdaderamente protegen contra una disminución de la tasa de filtración glomerular. Algunos datos sugieren que la atorvastatina podría reducir la albuminuria. Entonces, si nuestro paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, debemos entonces iniciar la dosis y debe monitorizarse con perfil lipídico cada 1 a 3 meses y en caso de no lograr la meta, adicionar otra estrategia. ¿Cómo cuál? Entonces ahí tenemos al ezetimibe, a los inhibidores del PCSK9 como evolocumab y alirocumab, a la feresis lipídica, que realmente de estos se dispone de datos extremadamente limitados, particularmente el ezetimibe, muy poca información. Como monoterapia no funcionan, deben ser siempre la primera línea de las estatinas y son estrategias adyuvantes que podrían llegar a ser útiles en estos casos.
Ahora, respecto a la hipercoagulabilidad, ¿cómo vamos a manejar esa hipercoagulabilidad? Entonces, sabemos que el nefrótico favorece esta circunstancia, pero todos los pacientes con nefrótico se beneficiarán entonces de que los anticoagulemos profilácticamente. La respuesta es que no. Solo aquellos que tengan una elevada incidencia de eventos trombóticos y en donde la anticoagulación pueda prevenirlos y su riesgo de sangrado no sea mayor, podrían beneficiarse. Entonces, en general, el riesgo de trombosis está inversamente relacionado con los niveles de albúmina sérica. Entonces, cuando hay albúminas muy bajas, pues el riesgo trombótico es más alto. Los pacientes con nefropatía membranosa son quienes tienen los niveles de albúmina sérica más bajo y por lo tanto son los que en más riesgo están de hacer trombosis. Y otros pacientes que también podrían beneficiarse, que no están escritos acá, son las embarazadas con nefrótico independientemente de la causa. ¿Listo? El riesgo de sangrado también es algo importante porque debe tener un bajo riesgo de sangrado para que yo contemple esta opción. Esto lo podemos evaluar con modelos de predicción como Hasbled o Atria que fueron diseñados para fibrilación auricular pero que son útiles en este contexto. Debe evitarse la profilaxis en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado. Entonces, en ese orden de ideas, UpToDate nos ofrece este algoritmo en donde lo primero que nos pregunta es si hay alguna contraindicación para la anticoagulación. Si la hay, pues evítela. Si no, entonces hay que preguntarse si el paciente tiene uno de los siguientes. Alto riesgo para sangrado con la anticoagulación, eso lo miramos con Hasbled o Atria, y si tiene una concentración de albúmina por encima de 3. Si la respuesta a alguna de estas es que sí, pues se debe evitar la anticoagulación, pero si no, entonces pasamos a preguntarnos, ¿la paciente está embarazada? Entonces, si sí, miramos la concentración de albúmina. Si está por debajo de 2.5, no hay nada que discutir, la anticoagulamos. Si está de 2.5 a 2.9, nos preguntamos si hay una nefropatía membranosa en cuestión y si hay un bajo riesgo de sangrado. Si ese es el caso, entonces anticoagulamos con heparinas, si no, evitamos la anticoagulación. Ahora, si la paciente no está embarazada, entonces miramos cuál es la causa primaria del síndrome nefrótico. Si es una nefropatía membranosa, entonces miramos el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo, entonces anticoagulamos. Si el riesgo de sangrado es intermedio, entonces vamos a mirar si las concentraciones de albúmina son muy bajas. Si está por debajo de 2, a pesar de que sea un riesgo de sangrado intermedio, el riesgo trombótico es alto, entonces anticoagulamos. Si está de 2 a 2.9, toca determinarlo personalizadamente, caso por caso. ¿Listo? Y si la causa no es una nefropatía membranosa, sino que es otra, entonces miramos la concentración de albúmina sérica. Si está por debajo de 2, el riesgo sigue siendo bastante elevado, entonces anticoagulamos. Si está de 2 a 2.9, tocaría ver el caso de forma individualizada. Entonces, básicamente, si el riesgo de sangrado es bajo y la albúmina está por debajo de 3, algunos considerarían inclusive, a pesar de que no sea tan bajo como por debajo de 2, administrar enoxaparina o warfarina. La dosis que se utiliza es la misma que la que utilizamos para tratar tromboembolismo venoso en la población general y la duración se continúa hasta la remisión del síndrome nefrótico o cuando se alcance una albúmina por encima de 3 gramos por decilitro. Por lo general se utiliza la warfarina porque es la estrategia oral y en ese caso la meta de INR sería de 1.5 a 2.5. Ahora, cuando uno mira las guías CADIGO, ellas proponen algo un poco diferente. Las guías CADIGO señalan que el riesgo de trombosis arterial o venosa es especialmente importante en los primeros 6 meses del diagnóstico y ellos proponen que la dosis plena de anticoagulación profiláctica debería ser considerada si yo tengo una albúmina que está por debajo de 2 a 2.5. Aquí sale 20-25, pero son las unidades. 2 a 2.5 para nosotros aquí en Colombia. Y además, si tiene uno de los siguientes: proteinuria mayor a 10, índice de masa corporal mayor a 35, predisposición genética para tromboembolismo, falla cardíaca con una clase funcional 3 a 4, una cirugía ortopédica o abdominal reciente o inmovilización prolongada. Bajo esas circunstancias estaría indicado entonces la anticoagulación con la dosis plena. Y nos ofrecen este algoritmo. Entonces ellos nos dicen, bueno, parta usted de la albúmina sérica. Si está por debajo de 2.5, entonces ya tiene un alto riesgo tromboembólico. Entonces ahora lo que usted va a hacer es evaluar el riesgo de sangrado. Y ellos proponen una herramienta que se llama GNTools. GNTools es esta herramienta. Es un análisis de decisión que fue diseñado para definir la anticoagulación profiláctica en pacientes con nefropatía membranosa. Pregunta la edad, el sexo, la raza, la creatinina, el BUN, la albúmina, la hemoglobina, si ha tenido sangrado, si tiene hipertensión, si está en diálisis y cuál es el beneficio que yo consideraría aceptable en una relación trombosangrado, 2 a 1, 5 a 1 o 10 a 1. Entonces, según esas cosas que yo responda, el modelo de predicción me calcula un porcentaje
de riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo, entonces ese paciente vale la pena anticoagularlo y lo anticoagulamos con warfarina. Si el riesgo de sangrado es alto, entonces no le ponemos warfarina, pero le ponemos aspirina. ¿Listo? Si el paciente no tenía una albúmina sérica por debajo de 2.5, pero la tiene por debajo de 3.2, en ese paciente calculamos el riesgo cardiovascular que tiene. Entonces lo podemos hacer con Framingham, podemos ver sus factores de riesgo cardiovasculares tales como diabetes, tromboembolismo arterial previo, tasa de filtración glomerular disminuida, y si el riesgo de que vaya a ser un trombo es elevado, entonces en esos pacientes lo que hacemos es antiagregarlos con aspirina. Si el riesgo no era lo suficientemente alto, esos pacientes pues no quedarían ni con anticoagulación ni con antiagregación. Y hasta ahí sería el manejo de soporte que todos los pacientes con síndrome nefrótico deberían tener o en quienes se debería contemplar. Pero otra pregunta que a uno siempre le surge es cuándo debo usar esteroides, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento etiológico va a depender de cuál sea la causa desencadenante, especialmente si nos encontramos en el contexto de una etiología secundaria. Pero diferenciar entre una etiología secundaria y una primaria va a estar dado por los estudios, por los paraclínicos, por las imágenes diagnósticas, por la biopsia renal. Entonces yo tengo dos opciones: o caí en una primaria porque no encontré ninguna causa secundaria, o tengo una causa secundaria, ¿de acuerdo? Hay algunas causas secundarias que pueden beneficiarse de esteroides, por ejemplo el lupus cuando está activo, las vasculitis ANCA cuando están activas, algunos tipos muy específicos de amiloidosis, la nefropatía por IgA, pero hay otras causas de síndrome nefrótico que no les sirven los esteroides para nada, como la diabetes, la amiloidosis primaria, el mieloma, no se benefician de los esteroides. Entonces, si nos enfrentamos más bien es a una causa primaria, como por ejemplo glomerulosclerosis focal y segmentaria, enfermedad de cambios mínimos, glomerulopatía colapsante, y yo ya sé que no es por causas secundarias, entonces yo tengo que ver si estoy frente a una proteinuria que es nefrótica y si estoy o no estoy frente a un síndrome nefrótico. Si ese es el caso, esos pacientes se benefician de esteroide. Ahora, el esquema de esteroide que utilizamos en esas patologías realmente va a variar según la patología específica que esté causando el síndrome nefrótico. Todas tienen en común que se utiliza la prednisolona, pero la duración y las dosis pueden llegar a diferir. Esto lo ampliaremos en futuros videos dedicados a cada una de estas patologías. Y una vez nosotros iniciamos esos ciclos de esteroides, estos pueden favorecer una remisión completa o parcial, y si ese es el caso, se completa el ciclo de corticoide y se mantiene al paciente en seguimiento. Si no hay recaída, simplemente se continúa el seguimiento. Pero entonces puede ocurrir que hayan recaídas frecuentes, que quiere decir que hayan más de 2 recaídas en 6 meses o más de 4 en 12 meses. Y si esa es la circunstancia o hay una dependencia de los esteroides, tenemos que pensar en estrategias inmunomoduladoras que ahorren esteroides, como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus o el rituximab o el micofenolato. ¿Listo? Si por el contrario nosotros estamos frente a un paciente que no hizo remisión al haberlo tratado con los esteroides, entonces en ese paciente procedemos a realizar un test genético. Ese test genético lo que pretende es buscar un gen que esté relacionado con el desarrollo del síndrome nefrótico, y si se encuentra que pues la causa es genética, ya no va a tener sentido darle inmunosupresión, sino que se personaliza el manejo con el objetivo de dar tratamiento a esa patología. Pero si no se encuentra un gen identificado, entonces pues hay que considerar estrategias diferentes a los esteroides para inmunosuprimir, como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina o el micofenolato. Dicho eso, ya por último, las medidas adicionales que debemos contemplar, y muchas de estas se contemplan especialmente en los pacientes en los cuales se inició esteroide. Las inmunizaciones, vacunación contra neumococo, influenza y virus del herpes zóster, tamizaje con un screening para tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, desparasitación, especialmente en los que pues se inician los esteroides para evitar el riesgo de infección parasitaria por Strongyloides estercolaris. Esto lo podemos hacer con ivermectina o con albendazol. Profilaxis: el uso de trimetoprim sulfametoxazol debe utilizarse en caso de dosis altas de corticoides de más de 20 miligramos al día por más de 4 semanas, o en pacientes que estén utilizando otro tipo de inmunosupresión, llámese ciclofosfamida, rituximab, tacrolimus, micofenolato. ¿Listo?
Y por último, la monitorización. Ya sabemos que debemos evaluar que el paciente haga remisión mediante la evaluación de los cambios en la proteinuria y los cambios en la función renal. Entonces, ¿qué es una remisión completa? ¿Qué es una remisión parcial? ¿Y qué es una recaída? Entonces, una remisión completa es cuando hay una reducción de la proteinuria a 0.3 gramos al día o una relación proteinuria-creatinuria por debajo de 300 miligramos gramo, con una creatinina sérica estable y con una albúmina sérica por encima de 3.5 gramos decilitro. Una remisión parcial es cuando la reducción de la proteinuria se logra entre 0.3 a 3.5 gramos al día y una disminución mayor al 50% respecto al valor inicial. Y la recaída es cuando yo tengo una proteinuria mayor a 3.5 gramos al día después de haber alcanzado una remisión completa o un aumento del 50% de la proteinuria durante una remisión parcial. ¿Listo? Ya por último vale preguntarse, ¿hacer cambios en la dieta es necesario en el contexto del síndrome nefrótico? Y la respuesta es que sí. Restringir el aporte de proteína va a ser importante según el grado de proteinuria. Entonces, si yo tengo una proteinuria en rango nefrótico, es decir, por encima de 3.5 gramos en 24 horas, ahí la cantidad de proteínas que yo debería consumir debería ser de 0.8 a 1 gramo kilo por día de ingesta de proteína. ¿Listo? Añadimos 1 gramo de proteína por cada gramo de pérdida de proteína de hasta 5 gramos por día. Se prefieren especialmente las dietas basadas en vegetales y en los pacientes que tienen tasas de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. La recomendación también es considerar una dosis diaria de proteína de 0.8 gramos kilo por día. No deberíamos bajar más allá de 0.6 por el riesgo de desnutrición y la ingesta calórica objetivo es de 35 kilocalorías kilo por día, siempre priorizando restringir las grasas dietéticas en pacientes que tengan el colesterol sérico elevado y que las grasas mono o poliinsaturadas, que son las que se consideran saludables, como por ejemplo aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescados grasos y las nueces, compongan al menos el 7 al 10% de esa dieta de nuestro paciente. Y de esta forma terminaríamos de hablar del síndrome nefrótico. Espero te haya sido útil y nos vemos en futuros videos. Muchas gracias.